La melancolía se sucede a ella misma en el traspaso del azar, esa voluntad del ser de atraer aquello que se supone como vislumbre de una identidad. Acercarse al contorno de esa espiral, de esa madeja sensible a quienes se observan desde lejos como participantes activos de un ideal. El mensaje se atribuye a sí mismo la responsabilidad de ser cauce, de generar caudal, de generar esencia que se inscribe como una partícula deseosa de ser. El ablandarse frente a la melancolía supone una levedad del ser que mezcla sus atributos para ejercitarse en ese desarrollo pausado frente a la mirada del afuera, pero regocijante entre los modos de relación. La empatía del cuerpo, del alma, supone un jeroglífico nuevo, algo novedoso. Intentar ese intercambio de maravillas impuestas por el afuera, soluciones que se vigorizan en la atracción inmediata y que luego se rechazan esas fuerzas al estar incursionando en terrenos donde el pensamiento abarca e intenta dominar aquellos terrenos que no le son propios. Un intercambio visceral entre aquello que se piensa como deber absoluto y esto otro que se inocula a sí mismo como desarrollo permanente de una jerarquía. La ambición propia del ser dentro de su cuerpo, dentro de su esperado raciocinio por el cúmulo de experiencias, el cúmulo de intentos sobre la materia. Esa materia que se escurre e intenta huir de esta madeja más etérea, poco voluminosa, una madeja que retrotrae su voluntad a un manejo arbitrario de las formas. Todas formas que confluyen en el paso del tiempo, que avisora desde lejos un regocijo de lo nuevo,
un momentáneo sudor por ese esfuerzo de alcanzar lo inalcanzable, de dominar la escena que, si bien le es propia, resulta de un entrecruzamiento de formas ajenas. Esa melodía que abarca se convierte en un señuelo que confunde y que atrae la mirada. Un señuelo que atrae la masa que estructura los sentimientos de una plataforma involucrada en un concepto a veces absurdo, extraño a sí mismo, por la empatía de ser aquello que se instala y se instaura a sí mismo como un proyecto proveedor de amalgamas apenas balbuceadas, sin nombre, sin apellido, sin sucesos y sin circunstancias. Un homenaje a la absurda suposición del ser que se involucra desde afuera y toma la conciencia como propia, sabiéndola hecha de otros dominantes. Una conciencia poseedora de un canal energético que comunica, que abstrae esa mirada y penetra los submundos del inconsciente. Quizás un homenaje a lo imposible, un homenaje a lo absurdo, a lo estereotipado, que avanza y retrocede sobre los márgenes del propio ser, estirando a esa conciencia lo más posible para ejecutar una orden que sea manipulable desde aquel otro parámetro, un parámetro inconcluso, inclusive para quienes se menosprecian frente al espejismo de lo propio como inabarcable desde la multitudinaria apreciación del afuera, que ve en ese desarrollo una característica apenas audible, algo que escapa al sonido del alma. ¿Cómo conservarse en esa apatía diaria que envuelve a los sentidos, extirpando una reacción para convertir la planicie en una revancha de aquello que no fue? Una simbiosis, una mansa travesía dentro de la espesura del ser para reelaborarse como deudor de un manifiesto que se interpreta a sí mismo como mancomunado dentro de una superficie libre de asperezas. Esa melodía que subyace por debajo abre cápsulas
inoculadoras de la verdad. Queda oculto aquello que no se debe decir, aquello que no se debe pensar, aquello que tampoco se debe estimular como sobreprecio de la felicidad. Genera una circunstancia ambigua, hecha de plataformas circulares, por donde el avance se hace dificultoso en cuanto a que cada ritmo vuelve a llevarlo al mismo punto de partida. Esa trampa molecular, celular, del átomo mismo, que aprieta y desangra la gallardía propia del hombre frente a la laxitud del ser, que desea huir, desea escapar, desea ser atravesado por una llama incandescente para volverse transparente, traslúcido, invisible a los ojos de aquel afuera que intenta dominar la escena desde una prepotencia natural de las formas. Por eso quedarse sin forma, deshacerse de todo aquel preámbulo y quedar involucrado en una circunstancia aérea, en un suceso volátil, en una personalidad que se atrae a sí misma en la desventura del aire, de vapor, de aquello que flota dentro de su propio imán para atraer otras voluntades que también se desintegren en ese andar. Un constante ir y venir debajo de la propia sombra, como gesto impropio, como una manera de ser inadecuada, inapropiada, expropiada, una manera que es extirpada de uno mismo en un robo. Uno es robado desde aquel ángulo, pero también en ese deseo de ser robado, de ser manipulado por estas estructuras que en ese ejercicio de sus libertades ejecutan una acción predominante sobre el propio ser que esconde su tesoro para resguardarlo de ese hurtamiento. Un escondite que fragua una mezcla poseedora de un caudal potente para desarrollar cimientos que se fortalezcan en el avance hacia lo alto. Cimientos que se conservan en ese apego a la manera intrínseca del ser, que en el fondo desea elevarse hacia lo alto para alcanzar esas alturas, esas latitudes donde el flujo de vida transcurre en lo apacible, en lo inmediato, en el fuera de cálculo. Una manera de volar en la agresión diaria de la conquista pura y sensible del ser.